la creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. Comenzaré el día de hoy con una pregunta un poco, no sé si agresiva. Para responder esta pregunta necesito que contesten con total sinceridad y más los hombres, por favor. ¿Quién de ustedes ve o veía telenovelas? Sí, dos, tres valientes, Pues así como me ven, así con esta cara de serio, me lo han comentado, que tengo cara como de enojón, de mala onda. Así como me ven, en una etapa de mi vida, la juventud, varios años, que iba a ser una etapa, pero no, fueron varios años, donde yo me veía todas las telenovelas que había. Me aventaba las de Lucerito, me aventaba las de El Castillo, Talía, Marimar, ¿sí la viste? Todo eso me aventaba. En ese tiempo yo era una enciclopedia de todos los personajes, de los actores, de la farándula. Y es una herencia gracias a mi mamá. Ella me indujo, como decía Oscar hace 2 semanas, son herencias quizá no tan bonitas que te pueden dejar los padres, ¿no? Yo creo que hoy en día, como los varios que levantaron la mano, hoy en día todavía se ven telenovelas. Pero ya no le dicen telenovelas, ya le dicen series. Ya no veo telenovelas, yo veo series, ¿no? Ahorita están de moda las series coreanas, antes las colombianas, pero siguen siendo telenovelas, ¿no? Y total, ¿para qué les platico esto? Porque el día de hoy vamos a estar estudiando una historia bíblica que no se aleja mucho de este tipo de historias fantásticas, ¿no? Donde se desarrollan varias tramas. El pasaje que estaremos estudiando el día de hoy es uno de esos donde tú comienzas a leer y no puedes parar hasta saber cómo va a terminar, ¿no? Quién murió, por qué murió, todo ese tipo de situaciones. Y yo este pasaje, el capítulo 27 de Génesis que vamos a abordar el día de hoy, yo lo comencé a leer y lo hacía como tipo novela. Y no solamente este pasaje, mi esposa no me va a dejar mentir, yo generalmente cuando hay así pasajes de este estilo, yo estoy en el cuarto y voy a la cocina con mi esposa y le digo, amor, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que Abraham había negado a Sara? Sí. Lo volvió a hacer. ¿Cómo crees? Lo volvió a hacer. Ya me dice mi esposa, ay, esa Abraham no entiende, ¿verdad? Así los leo yo. Y esta historia es la historia de la transición de la bendición de parte de Isaac a uno de sus hijos. Recapitulando, ya con anterioridad habíamos visto que la promesa de Dios se le había dado a Abraham, en este caso el abuelo. Después la siguió a través de su hijo Isaac. Y hoy es el momento de que Isaac haga ese paso, esa transición de la bendición a uno de sus hijos. Isaac tenía 2 hijos, Esaú, que era el mayor, y Jacob, que era el menor. Esaú, el pelirrojo, rojizo, a él le gustaba mucho ir a la casa, le gustaba mucho el campo, y era el favorito de Isaac, su padre. Isaac, perdón. Y Jacob, que era un poco más hogareño, estaba más en la casa, le gustaba cocinar y era el favorito de su mamá, de Rebeca. Y ya hace algunas semanas Fer nos había comentado y nos había puesto sobre aviso de que a veces el favoritismo que nosotros como padres tenemos por nuestros hijos, a veces eso causa la enemistad entre ellos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. El día de hoy, en el capítulo 27, este pasaje, veremos quién va a recibir la bendición. Si va a ser Esaú o va a ser Jacob. El título de la clase del día de hoy es La palabra de Dios es inmutable y se cumple. Primero que nada, quisiera decirles qué significa inmutable. Inmutable, que no puede ni se puede cambiar. Me decía mi esposa cuando puse el concepto, oye, ¿no es lo mismo? Y digo, no. Que no puede cambiar.
Es decir, que por sí misma, por sí sola no cambia, pero tampoco se puede cambiar por factores externos o por las personas. La palabra de Dios no puede ni se puede cambiar. Comenzamos a leer el capítulo 27, los primeros versículos, porfa, si me acompañan. Dice el 1, cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas, y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que yo la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Primero que nada, veamos cuál es la diferencia entre la bendición y los derechos de hijo mayor. En el capítulo 25, que nos hizo favor de compartir Fer, nos comentaba que los derechos de hijo mayor eran obviamente destinados para el primer hijo, el primogénito varón. ¿Qué llevaba? Era una herencia terrenal. Es decir, que el hijo mayor heredaba el doble de tierras que sus demás hermanos. A diferencia de la bendición, que la bendición es una herencia más espiritual, que podía darse a cualquiera de los hijos, al que el padre creyera más conveniente, que generalmente era también al mayor. Esta bendición era muy importante y para eso uno no sabe cuándo va a morir o cuándo va a estar incapacitado para poder transmitirla, ¿no? Tenía que ser esa bendición transmitida en un buen momento de salud y con testigos presentes. Pero el conflicto comienza cuando Isaac insiste en pasar la bendición a Esaú. ¿Por qué digo insiste? Porque yo veo que hubieron varias cosas en las que Esaú se equivocó. Primer error. Hizo lo posible por mantener en secreto esta transición de la bendición, cuando se necesitaban testigos. Isaac sabía que estaba haciendo mal, por eso lo quería hacer en secreto. ¿Qué hizo? Llamó a la ceremonia a Esaú, excluyendo a Jacob. No me imagino a Esaú diciendo, oye, después fallece Isaac y mi papá me dio la bendición. Espérame, ¿da? O sea, ¿quién se dio cuenta? ¿Quién le dijo? ¿O solo tú y él sabían o cómo? El segundo error fue que Isaac no tomó en cuenta la venta de los derechos de hijo mayor que ya Esaú había hecho. No sé si se acuerdan en Génesis 25 del 29 al 34, Esaú vendió sus derechos de primogénito por un plato de lentejas. Creo que no va acorde, ¿verdad? El valor. Desde ahí vemos que Esaú no valoró esa posición de privilegio que él tenía. Tercer error. Isaac tampoco tomó en cuenta la desobediencia de Esaú. ¿Por qué desobediencia? Porque se casó con dos mujeres de Canaán. Vemos en Génesis 26, versículo 34, es poquito ahí atrás. Génesis 26, versículo 34, que dice, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judit, hija de Berí, y Basemat, hija de Elón. No sé si recuerdan que Alex nos compartió lo firme que había sido Abraham al querer encontrarle una esposa para su hijo Isaac. Mandó a su siervo a recorrer 650 kilómetros, aproximadamente un mes, para llegar a la tierra de Harán, para encontrar una esposa para su hijo. Abraham no quería comprometer ese llamado, esa bendición que Dios le había dado, a ser un pueblo separado. Tampoco deseaba arriesgar la promesa de la tierra prometida, casándose con personas que vivían en esa tierra que en un futuro iban a perder. Entonces Esaú tampoco valoró el llamado que tenía. Tampoco valoró el lugar de privilegio y la promesa que Dios tenía para ellos. Al casarse con dos mujeres hititas, Esaú se autodesheredó. En otro aspecto más, añadió a que ya había vendido sus derechos, ¿no? Sin embargo, como dice la Escritura, Isaac estaba ciego, pero no solamente físico,
En más de un sentido, Isaac estaba ciego. ¿Por qué? Porque insiste en pasar esa bendición a Esaú. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuarto error. Ahí mis cebolas. Cuarto error, y subrayenlo, es el más importante. Es la base del estudio del día de hoy. El cuarto error. No tomó en cuenta la revelación que Dios le hizo a Rebeca. No tomó en cuenta la voluntad de Dios. Recordemos en el capítulo 25, Génesis 25, versículo 23, donde Fer ya nos hizo el favor de leer lo que dice. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Esta es la declaración. Ya Dios lo había declarado. El mayor servirá al menor. Iglesia, yo veo que desde el principio de los tiempos hay necedad en nuestro corazón. Porque desde Abraham y Eva queriendo comer del fruto prohibido, Abraham queriendo tener un hijo con Agar que no era su esposa, y hoy vemos a Isaac queriendo pasar la bendición y hacer su voluntad y no la de Dios. Muchas veces Dios nos dice de mil formas que ahí no es. Y nosotros queremos que ahí sea. Pasamos tantas señales nosotros por alto, donde Dios nos muestra cuál es el camino adecuado. Pero no, nosotros queremos irnos por el atajo, por la brecha, en el Marbecho, los de León. ¿Por qué? Porque es más corto. Y ahí salimos todos espinados, todos lastimados, porque decidimos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Puede pasar, nos puede pasar, cuando nosotros tratamos de encontrar una relación donde Dios te da señales y te dice, ahí no es. ¿Y qué decimos? Ahí sí es. Yo lo voy a hacer cambiar, yo la voy a hacer cambiar. ¿No? Puede también pasar cuando nosotros escogemos amistades. ¿De qué amistades nos rodeamos? Es que no son tan borrachos, no son tan infieles. Pues mienten, pero mentiras blancas, ¿no? A veces nos creemos Vicente Fernández y nos creemos hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, ¿no? Y mi plumaje es de esos. A veces a veces nos creemos más sabios que el mismo Dios. Isaac no quiso ver esas señales que Dios ya le había puesto. Esaú no era el indicado. Continuamos leyendo, va a estar un poquito largo, del versículo 5 al 27. Dice, Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces cuando Esaú salió a cazar el animal, ella le dijo a su hijo Jacob, escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Y después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento de engañarlo y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos, ella cubrió los brazos y la parte del cuello donde no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado.
Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cazé. Ahora levántate y come para que me puedas dar tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo? El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo, acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que en verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob, porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres hijo mío, Esaú?, preguntó. Sí lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo, ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste, primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac la comió. También bebió el vino de Jacob, el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Hasta ahí paramos. Siento que Isaac estaba un poquito como, no sé si se acuerdan de las aguas frescas del Chavo. Son de limón, parecen de tamarindo, pero saben a Jamaica, ¿no? Son de Jamaica. Me imagino que Isaac estaba como, te sientes como Esaú, pero te escuchas como Jacob, pero hueles a Esaú, ¿no? Así de confundido. No sé si se acuerdan que al principio de la clase les dije que yo lo leí como un poco de telenovela, y esto se me afigura mucho a la usurpadora, no sé si la llegaron a ver. ¿Por qué? Porque usurpó el lugar de Esaú, ¿no? Aquí vemos que en el proceso de la transición no pudo quedar en secreto. Rebeca sabía el favoritismo que Isaac tenía por Esaú y estuvo al pendiente de todos sus planes. Cuando escuchó, ella misma hizo su propia alternativa, su propio plan, y en eso pues arrastró, ¿no?, a su hijo Jacob. Es evidente aquí en esto que Isaac y Rebeca ya no tenían esa misma relación desde que al principio los unió, ¿no?, en matrimonio. Vemos que cada uno está planeando engañar al otro, viendo los propios motivos, queriendo dar la bendición a quien ellos más querían, haciendo o realzando el favoritismo de ambos. Mi favorito es Esaú, quiero que seas tú. Mi favorito es Jacob, quiero que seas tú. El plan era que mientras Esaú salía de casa para traer algo, un venado, no sé qué se le iba a atravesar, Rebeca iba a preparar comida y Jacob la iba a servir. Y así la bendición iba a ser para Jacob. Este plan de Rebeca, para que Jacob usurpe el lugar de Esaú, pone mucha atención. Es lo que yo le vi a este pasaje. Mucha atención. Rebeca, como toda buena madre, podía servir en menos tiempo un guiso parecido al que iba a hacerle Esaú. Para que no se diera cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo en lo personal me identifico con Isaac. ¿Por qué? Porque mi mamá me la aplicó varias veces. A veces nos decía, hijo, les hice ceviche de pescado, tostadas y todo eso. ¿Qué creen que era? Era ceviche de soya. Me la aplicó. No, y deja de eso, nos la aplicó con los tacos de adobada. O sea, nos decían, son tacos de adobada, hijo, tú pruébalos también. Era soya también. Pero aparte del guiso, había otro gran problema. ¿Cómo vamos a engañar a Isaac? Si Esaú es velludo e Isaac es lampiño. Pero Rebeca tenía la solución. Tenía a la mano ropa de Esaú, que le puso a Jacob, y con la piel de las dos cabras con las que hizo el guiso, cubrió sus manos y en el cuello donde no tenía vello.
Aquí tenemos. No sé si antes de ingresar a la tienda de Isaac, no sé si se preguntaban, ¿funcionará el engaño? ¿Se dará cuenta de la diferencia de comida, del sazón, de que no es venado, que son cabras? ¿Sentirá la diferencia de mis bellos? ¿O deja tú, a qué horas va a regresar mi hermano? Y me va a cachar, ¿qué voy a hacer? Me imagino que va a estar sudando, pues así como yo, poquito ahorita sudando, pero Jacob así como sudando a gotas, ¿no? Aquí tenemos cómo Isaac empezaba a tocar a su hijo, ¿no? Pero la tensión aumenta cuando en lo que leímos varias veces, Isaac pregunta, ¿eres tú, hijo mío? ¿Quién eres? Esaú, Jacob, ¿no? Tiene dudas Isaac. Luego quiere sentir sus brazos, luego quiere olerlo. Pero la ceguera de Isaac hace que este engaño sea posible. Aunque la voz era la de Jacob, Isaac siguió adelante con su plan de transmitir la bendición. Si se fijan, las manos de Isaac estaban atadas por su mismo engaño. ¿Por qué? Porque si hubiera traído testigos y hubiera tenido la duda ¿de verdad eres mi hijo? Oye, fulanito, si es mi hijo el que me está pidiendo la bendición, no es tu hijo, es el otro. Él mismo ató sus manos con ese trato de engaño. Ojo, familia, no quiero que se vayan con una idea equivocada. El engaño no es bueno. A veces se malentiende lo que digo, el engaño no es bueno. No se vayan con esa idea. Aquí no aplica el dicho de ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. Aquí no aplica. El engaño es un pecado. No es bien visto por Dios. Tanto Rebeca como Jacob tienen consecuencias. ¿Qué le pasa a Rebeca? Al final de esta historia, se tiene que ir Jacob 20 años. Y cuando regresa, ya no dice nada que se reencuentra con su mamá. No lo volvió a ver. ¿Qué pasa con Jacob? Al final de todo esto, su hermano lo quiere matar. Y en un futuro va a ser engañado por su tío Labán al querer casarse con una de sus hijas. Y en un futuro va a ser engañado por sus propios hijos diciéndole que José, su preferido, estaba muerto. Hay consecuencias del engaño. Dios no ve con agrado el engaño, pero Dios utiliza hasta el engaño del hombre para cumplir su palabra. Te lo repito, Dios utiliza hasta el engaño del hombre para cumplir su palabra. Continuamos en el versículos 28 y 29, que es a lo que venimos, a la bendición. ¿Qué dice la bendición? ¿Cuál es la bendición que en lugar de dársela a Esaú se la dieron a Jacob? Esta bendición es muy detallada, no deja mucho para su otro hermano. Esta bendición la podemos dividir en tres partes. Primera parte, le da la supremacía. Primera parte es para tener éxito en las cosechas. Dice el 28. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. La segunda parte es la declaración de la supremacía en su misma familia y en los asuntos internacionales, que dice, que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti, que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Esa es la segunda parte. La tercera es cómo respalda una bendición para los aliados de Jacob y una condena para sus enemigos, diciendo, todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Un tipo espejo, ¿no? ¿Fue un plan pecaminoso? Sí. Fue un engaño. No es bien visto por Dios, pero funciona. Jacob es quien recibe la bendición. La misteriosa revelación que en el capítulo 25 habíamos visto fue cumplida aquí. El mayor servirá al menor. Esa revelación que se le hizo a Rebeca antes de que sus hijos nacieran había sido no parecida, había sido exacta. Hasta cierto punto, Rebeca ayudó para que se cumpliera la profecía.
Y hasta cierto punto, Isaac también ayudó al quererlo transmitir en secreto. En este pasaje, desde el principio hasta el fin, está la preocupación por la bendición, ¿no? ¿Quién la va a tener? Al principio, Isaac quiso otorgarla. Esaú la quería. Rebeca se enteró, hizo lo posible para que Jacob tuviera la bendición. Sin querer, Isaac se la dio. Y Esaú estaba furioso y quería matar a su hermano. El narrador muy probablemente quería decirle al pueblo de Israel que la palabra de Dios no puede cambiar, ni puede desbaratarse. Y para eso, Dios utiliza hasta el engaño del hombre para cumplir su palabra. La acción del engaño es el pan de cada día. También lo podemos ver en el tiempo de Jesús. ¿Cómo lo podemos ver en el tiempo de Jesús? Fue el engaño de Judas, fue el engaño de los líderes judíos, fue el engaño de los falsos testigos que llevaron, los que Dios usó para el cumplimiento de su palabra. Hasta esos engaños Dios los utiliza para cumplir su palabra y para nosotros darnos una promesa de salvación. Así como Moisés, el narrador de este libro de Génesis, le muestra a Israel que la palabra de Dios, que el plan de bendición que Dios tiene no puede cambiar, ni se puede desbaratar, ni lo pueden cambiar, ese mismo Dios tiene promesas para tu vida, de las cuales esas promesas no van a cambiar. Y esas promesas van a ser una realidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inmutable y la palabra de Dios se cumple. Inmutable. Y no cambia lo que dice. Regresando a la televisión, no es como el personaje de la chimoltrufia y su frase, yo como digo una cosa, digo otra. No es como la palabra de Vicente, que hoy digo una cosa y mañana cambio de opinión. En verdad, mi familia está de testigo. No saben cuántos negocios y empresas yo tengo en mi imaginación, ¿eh? Yo paso por un lado y veo un taco con mucha gente y le digo, esposa, ¿y si ponemos un puesto de tacos? ¿Cómo ves? Así. Al día siguiente paso por una gasolinera, ¿tiene cola? Oye, ¿cuánto saldrá poner una gasolinera? ¿La pondremos? A veces tratamos de encontrar un salón para eventos, tanta gente, tanto el precio, y dije, ay, lo que cobran, ¿no? Por una terraza. Le digo, ¿y si construimos una? Así estoy día con día. Parece que lo único constante en mi palabra es el cambio de opinión. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios no cambia, ni se puede cambiar. Pero sobre todo, la palabra de Dios se cumple. Acompáñame por favor a Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, 37. Dice la palabra de Dios. Mira. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Esta es la NTV. En otras dice, para Dios no hay nada imposible. A veces pareciera que este segundo principio no lo tenemos en cuenta en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vimos en Génesis 27 que Dios ya había dicho algo. Dios ya había declarado algo que es imposible de cambiar. El mayor servirá al menor. Eso fue lo que dijo Dios. Y a pesar de eso, el hombre intenta cambiar la palabra de Dios, que es imposible de cambiar. Lo intentó Isaac. Cuando le repito, quiso hacerlo en secreto, pero no pudo cambiarlo. Tuvieron que pasar infinidad de situaciones para, como por ejemplo, que Rebeca estuviera ahí, ¿no? Al pendiente de estar escuchando.
Tuvo que Esaú salir de casa para que mientras estuviera fuera, hacer todo el plan. Tuvieron que disfrazar a Jacob con las pieles y la ropa de Esaú. Isaac tenía que estar parcialmente ciego o ciego para no darse cuenta de ese engaño. Y Jacob tenía el tiempo medido para antes de que llegara su hermano. Pasaron infinidad de cosas y todo esto solo para ratificar que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple, aún a pesar del engaño humano. Cuando la mayoría de la gente lee este capítulo 27, se quedan solamente con el engaño de Jacob. ¿Por qué? Porque así creo que el título en algunas Biblias dice, Jacob roba a Esaú. Pero se quedan con eso porque fue el más beneficiado, entre comillas. Pero ¿qué me dicen del engaño de Isaac? ¿Qué me dicen del engaño de Rebeca, que fue la autora intelectual de todo esto? Algo que me quedó muy claro es que a pesar del cruzadero de engaños, el resultado final fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Para ti, hermano, para ti, visita, no sé si has engañado alguna vez o muchas veces. No sé si tú también has engañado una o muchas veces. No sé si llevas un marcador de he engañado 20 y me han engañado 30. No sé si lleves ese marcador. Y a lo mejor no sabes si vas ganando o vas perdiendo, si has sido beneficiado o no has sido beneficiado. Te lo digo el día de hoy, tú vas ganando. Tú has salido beneficiado. ¿Por qué? Porque independientemente del marcador, el resultado es que Dios ha usado esos engaños para acercarte a Él. Ha usado esos engaños para tenerte aquí sentado, escuchando de su palabra. Ha usado esos engaños para que tú seas parte de su pueblo o tú estés buscando ser parte de Él. Familia, debemos de tomar muy en serio estos dos principios que les comento. La palabra de Dios no cambia, es inmutable, y la palabra de Dios se cumple. Ojo, si la palabra de Dios no cambia y la palabra de Dios se cumple, entonces debemos estar más alerta a lo que ella dice, ¿no? Debemos estar muy alerta a lo que dice. A veces no le damos la importancia que merece. A veces con nuestra forma de vida creemos que Dios va a cambiar de opinión, que me va a cambiar lo que dice ahí. Pónmela más ligera, ¿no? O a lo mejor se va a dar cuenta que se equivocó y va a modificar. O a veces pensamos que lo que está escrito no se va a cumplir, que no va a ser un hecho, que no va a ser una realidad. El mundo comete infinidad de errores al no querer obedecer a Dios, al querer dirigir su vida como ellos creen. Yo creo que esto es lo correcto, vamos a hacerlo. No toman en cuenta a Dios. Ejemplo de ello, no saben la cantidad de personas que creen que se van a salvar por sus buenas obras. Que dicen, es que yo soy buena persona, con eso me basta. Y no es así. Vemos en Efesios 2, Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. También no saben la cantidad de personas que piensan que van a Dios a través de imágenes hechas por los hombres.
que dicen, déjale pido a la estatua de fulanito para que él hable con Dios, para que él sea el enlace entre Dios y yo. Vemos a Juan, vamos a Juan. Juan 14:6. Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. También no saben la cantidad de personas que creen, eso me duele, porque no saben la cantidad de personas que creen que todos, automáticamente todos vamos a ir al cielo. Viendo que en su palabra, en Apocalipsis 20:15, dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otro ejemplo, no saben la cantidad de personas que piensan que por venir cada domingo a la iglesia, que por solo decirse soy cristiano, van a ser salvos. Cuando la palabra de Dios en Mateo 7:21 dice, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así como a Rebeca Dios se le reveló para explicarle lo que estaba pasando en su vientre, de que se estaban peleando, o no sé qué sentía, que se movía la panza, y le hizo saber su voluntad. ¿Sabes qué? El mayor servirá al menor. Y pasa esto, van a ser dos naciones. Esa revelación hizo esa declaración. Vas a decir, pues qué fácil, se le reveló. Así está yo, ¿no? Pero a ti también se te ha revelado. ¿Cómo se te ha revelado? En su palabra. Esta que tienen ustedes en la mano es la revelación que nosotros tenemos. Entonces no podemos decir que no conocíamos cuál era su voluntad. Sabemos cuál es su voluntad. Nosotros, en cada uno de ustedes decidimos si lo obedecemos o si lo hacemos a un lado, así como hizo Isaac. Y tratamos de vivir nosotros tomando decisiones a como nosotros creemos que es lo correcto. Familia y visita. ¿En verdad no saben lo privilegiado que somos? Me puse a llorar porque me acordé de dónde me sacó Dios. No saben lo privilegiado que somos. No sean como Esaú, que no valoró esa posición. Ustedes están aquí escuchando la palabra de Dios. Valoren y crean todo lo que Dios ya dejó dicho en su palabra. Porque a final de cuentas, la palabra de Dios no cambia. Y sobre todo, la palabra de Dios se cumple. Muchas gracias. Acompáñenme en una oración. La creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad.
Génesis, donde todo comienza.